Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal de astrología Astroguía. Les habla su servidor Jorge Roque. En los días pasados les hice un video sobre la carta, el análisis de la carta del día de la crucifixión. Estuvimos estudiando si era un día o el otro y qué pasó en el cielo mientras Cristo Jesús estaba siendo crucificado. A mí me entró la curiosidad, ¿qué tal explorar las cartas del día de la resurrección? Pero además de eso, vamos a llevarlo un poco más allá. ¿Qué pasó 40 días más tarde cuando Jesús asciende al cielo y 10 días después de la ascensión, que sería el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre María, su madre, y los apóstoles? Bueno, pues en este video vamos a ver las configuraciones astrológicas de esos días y ver qué nos estaba diciendo el cielo. Para aquellos que no conocen astrología, que quizás son nuevos en este canal y no entienden cómo funciona esto, les recuerdo que la astrología es una ciencia, no es algo místico, aunque nos revela que existe un creador con un sentido del humor maravilloso, pero es algo científico, algo que nos habla. De hecho, en el Salmo 19, Dios nos dice que el cielo proclama su gloria y desde un lado al otro del firmamento, sin palabras, sin que se escuche una voz, sabemos de su voluntad. Por eso es que los Reyes Magos llegaron al pesebre donde estaba naciendo el gran rey. Bueno, hoy vamos a analizar con esa mentalidad, también basándonos en lo que nos cuentan las Escrituras, vamos a ver qué estaba contando Dios a través de su creación reflejada en el cosmos. Primero les voy a hablar de una profecía, porque hay muchas profecías que hablaban del Mesías, de la resurrección de Cristo, y esta es una de las cuales de las que se asocia no solamente a su resurrección, sino el carácter o los resultados que producirían. Dice Malaquías: se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Esto es un fragmento donde nos habla de que esa resurrección viene a traernos libertad, salud, sanación, restauración. Bueno, miremos entonces la carta del cielo, el día en que Él resucitó. Recuerden, la carta anterior que analizamos fue la carta del día de la crucifixión. Los planetas generalmente se mueven, obviamente, bastante lento, excepto el Sol, que se mueve 1 grado por día, y la Luna, que está 2 días y medio bajo un mismo signo. En esta carta, 3 días más tarde, es decir, el día 5 de abril, la configuración aquí tenemos que el Sol está solo a 13 grados. Es decir, el día de la crucifixión, el Sol está a 11 grados. Curioso, porque 11 eran los apóstoles que estaban en ese momento. Judas ya se había ahorcado, se había sentido, o por lo menos se sentía am, am, completamente desilusionado por su decisión y ya estaba excluido. El día de la crucifixión, debido a la traición de Judas y la exclusión del mismo del resto de los apóstoles, pues el sol que representa en la carta a Jesús está a 11 grados. Ese es el día 3. Pero hoy día de la resurrección, pues tenemos que el sol se ha movido al grado 13. Pero Jorge, ¿cómo es posible? Si habían 11 apóstoles, pero ahora tenemos 2 más. Bueno, esos 2 más que tenemos acá sería, en este caso, según mi interpretación un poco poética, un nuevo santo, el primer santo de la iglesia, que sería San Dimas, el buen ladrón, a quien Jesús le dice: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y el otro sería María, quien estuvo en todo momento al pie de la cruz. Pero además de eso, hablando de María, que en esta carta estaría representada por la luna, noten que la luna no ha cambiado mucho de posición, no se ha alejado mucho de donde estaba. Durante la crucifixión estuvo en Libra, pero ahora esta luna se ha movido a Escorpio, el signo de la desposesión, del desarraigo, de la muerte, de la transformación, y trae, cuando la luna, que se encuentra en muy mala posición, se encuentra en Escorpio, trae emociones negativas, trae desconfianza, trae paranoia, trae un poquito de resentimientos y también, ¿por qué no?, el dolor de sentirte sintiendo con más fuerza todas las emociones, quizás de una manera desordenada, quizás de una manera corrupta o poco saludable y balanceada. Por eso, el cielo está permitiendo a través de esta configuración que esos apóstoles que todavía no conocen, no se han enterado de la resurrección, puedan vivir y experimentar la emoción del momento. Sentían los apóstoles cuando dejaron a Cristo en la tumba? Bueno, pues desilusión,
impotencia, dolor, tristeza, ganas de tomar revancha y no poder hacer nada, que sería la impotencia, y al mismo tiempo el corazón, a través de esta energía de la luna, está preparándose para una resurrección. Esa misma noche, bueno, pues las mujeres van a la tumba y se encuentran con la tumba vacía. Pero antes de hablarle de eso, quiero que vean otros aspectos más de la carta. A diferencia del día de la crucifixión, hoy día 6 de abril, que comenzaría en la tarde del día 5 de abril. Recuerden que en el calendario judío los días comienzan al caer el sol. En la noche del día 5 de abril, que ya comienza el nuevo día, pues tenemos que la relación armónica entre el sol, Júpiter y Urano. Les cuento, mire, presten atención a esto porque esto es algo maravillosamente bello. Vamos a empezar con el sol. Una de las cosas que me llamó la atención de esta carta es ver que en estos momentos a 13 grados se acerca aún más la posibilidad o se va aplicando un trígono con Urano. Urano, recuerden que es el planeta de los cambios inesperados, de las sorpresas. Y en esta línea que ustedes pueden ver tan bonita aquí abajo, nos refleja que hay una relación armónica, un trígono. Ya estamos viendo la sorpresa de la resurrección, la armonía entre el planeta de los milagros, de la sorpresa, de lo inesperado, del wild card, haciendo esa relación con el sol, lo cual en esta carta representaría, en este caso, a Jesús, el personaje del cual estamos hablando. Vemos la relación armónica entre el Sol y Júpiter, que está a 14 grados en Géminis, y también Júpiter con Urano, otro sextil. Es decir, aquí estamos hablando de una gran revelación sorpresiva. Recuerden que Júpiter es el planeta de la sabiduría por inspiración, de la bondad de Dios, de la providencia amplia, generosa del Creador hacia nosotros. Y haciendo esta relación armónica entre Júpiter, el gran benefactor, y el Sol, quien representa a Cristo, y a Urano, quien representa en este caso el milagro de la resurrección, mientras el Sol también hace una relación de trígono, es decir, armonía por todos los costados. Esto nos está hablando, señores, de una gran revelación, nos está hablando de una gran noticia, nos está hablando de un gran momento donde Dios en su divina providencia está dándonos un milagro más allá de lo que podemos imaginar. Recuerden, una de las cosas interesantes de los sextiles es que requiere una acción, una decisión. Y obviamente quien se está resucitando, quien está recobrando su vida tal cual Él dijo, es Jesús. Él lo dijo, yo doy mi vida y me la devuelvo cuando yo decida. Y eso es lo que está sucediendo con estos sextiles, con Júpiter y con Urano, y este trígono del Sol con Urano. Es decir, Jesús toma su propia vida y la vuelve a traer a esta realidad para demostrarnos que Él ha resucitado. Sin embargo, los apóstoles y María, representados en este caso por la luna, todavía están en agonía, en tristeza, en desesperación, pero preparando el corazón a una transformación. Una cosa muy, pero muy bonita. Otra de las cosas también que noto es que esa carta o en este caso, ese signo, esa casa de Aries está fuertemente activada debido a la presencia del nodo norte que indica propósito, destino, que indica dónde Dios quiere que su voluntad se manifieste. Y está ocurriendo esta configuración del nodo norte sobre el signo de Aries con el Sol. Es decir, es una activación muy fuerte. Miren las notas y se las voy a leer para recalcar lo que hemos dicho. Dice, fuerte activación de este eje de Aries y Libra debido al Sol al nodo norte en Aries y al nodo sur, que nos indica algo que tenemos que dejar ir, que vamos a perder, debemos soltar en Libra. Es un día de encuentros determinantes. Júpiter, por otro lado, también haciendo esta unión con Marte desde Géminis, el signo regido por Mercurio, el signo de la razón, de la comunicación, trae grandes e inesperadas noticias. La resurrección, cuando las mujeres llegan y se encuentran la sorpresa. Además, Saturno en Cáncer nos dice que hay una conmoción en el pueblo y la autoridad trata de entender qué hacer y no pueden. Cuando ven que esos soldados regresan y
después de haberle dado órdenes de cuidar la tumba y se encuentran que está vacía y que no tienen explicación y que el único relato que tienen de parte, en este caso los soldados, es que tuvieron miedo al tener una aparición de un ángel que les provocó esta sorpresa. Bueno, el nodo, Saturno en Cáncer en esta configuración también nos hace sentir de que hay un poquito de inestabilidad de parte de la autoridad. Noten que Saturno está en esta configuración haciendo cuadratura con el Sol. Es decir, Jesús imponiéndose sobre las autoridades religiosas que en estos momentos se encuentran totalmente desconcertadas. Plutón también, otro aspecto importante, Plutón desde Sagitario, como vimos en el día de la crucifixión, también haciendo esta oposición con Júpiter nos está indicando, esto es una transformación espiritual, esto es una transformación de nuestra manera de creer, de sentir, de ver la realidad. Para siempre o desde ahora en adelante, el mundo mirará las cosas completamente diferentes debido a esta oposición. La luna en Escorpio, como ya les conté, nos habla de esa intensidad del momento, de las sospechas y la desconfianza. Recuerden, cuando las mujeres regresan a los apóstoles, ellos no le creen. ¿Y qué hacen? Bueno, pues Juan y Pedro se mandan a correr hacia el sepulcro para confirmar si era verdad o no lo que las mujeres estaban diciendo. Es decir, la luna estaba conspirando también para que ellos sintieran lo que debían sentir en el momento. ¿Y qué tenemos por último? Ese sol nos habla de un momento decisivo. ¿Por qué? Porque está en el signo de Aries. ¿Qué es Aries? Determinación, denuedo, nuevos comienzos. Por lo tanto, esto es un día de acción. Esto es un día donde algo renace, algo comienza. Ahora vamos a entender más adelante qué es lo que sucedió en los próximos días. Pero primero vamos a leer un verso donde describe exactamente lo que yo les he hablado en esta interpretación de esta carta. Y dice así, es el libro de Mateo, en el verso del 1 al 6. Dice, pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Ahora veamos qué sucede en los próximos días, porque tenemos que Jesús estuvo apareciéndose, haciendo milagros, interpretando o explicando las escrituras a sus discípulos y a cientos de personas en Jerusalén y por toda Judea, pero hay un día clave donde es que Él asciende al cielo. Según las escrituras dice que Él tomó la determinación de irse hacia el cielo para enviar el Paráclitus, para enviar al defensor, al protector. La palabra Paráclitus significa guardaespaldas, significa protector, el confortador. Entonces, ahora vamos a ver el cielo el día de la ascensión. ¿Y qué nos dicen las configuraciones astrológicas en ese momento? Bueno, en pantalla ahora tienes la carta del día de la ascensión. Recuerda, día 5 de abril, pues tenemos lo que es la resurrección. 40 días más tarde, 15 de mayo del año 33, tenemos lo que llamamos la ascensión. Muy importante hacer una distinción acá, quizás aquí me sale un poco el catequista, entre lo que le llamamos a Jesús ascensión y lo que le decimos cuando nos referimos a María asunción. Porque la ascensión solamente la puede hacer Jesús porque Él es quien toma y tiene el poder de subir por su propio esfuerzo. Sin embargo, María, una criatura, madre de Dios, porque es madre de Jesús, pues entonces ella es tomada por la voluntad de su Hijo, por la voluntad de Dios, al cielo. Por lo tanto, ella es asunta. Ella no asciende, ella es asunta. Y para nuestros amigos panderetos, les recuerdo que la asunción de María no es algo raro ni extraño. En el Antiguo Testamento tenemos también que Moisés fue tomado al cielo y Elías con caballos y carro y todo. Así que la asunción de una persona en cuerpo y alma al cielo no es algo nuevo en la Biblia. Vamos a ver qué nos dice entonces la configuración de la carta astrológica el día de la ascensión de Cristo.
Pues el día de la ascensión vemos algo interesante. El sol está a 21 grados. En numerología, el 21 nos indica que algo ha terminado, pero algo está a punto de comenzar. Es como si tuviéramos la actitud de esta, bueno, ya terminé, ¿ahora qué? Ese es el día de la ascensión. ¿Qué es lo que pasa? Que de ahora en adelante empieza a tomar lo que es el destino del legado de Jesús, una velocidad mucho más pronta, mucho más rápida. Pero ya en Tauro, el sol aquí ya está demostrando estabilidad. Algo se ha terminado, algo comienza a consolidarse, pero aún es muy joven. La luna, que también representa a los apóstoles y a María, está a 1 grado de Tauro, un lugar fantástico para la luna estar porque ya estos muchachitos y la Virgen se sienten tranquilos, calmados, la luna en Tauro está muy cómoda, pero al estar en estos grados, en este grado primero, en este caso grado 1 de Tauro, está indicando también de que todavía no hay una certeza de lo que de lo que se ha manifestado, de lo que se ha estado concretando detrás de la fachada. Es decir, aquí ahora hay un comienzo, hay una estabilidad emocional, hay más tranquilidad, pero hay expectativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Otra de las cosas que me llama la atención es Marte estando junto con Saturno en Cáncer. Y esto nos muestra que tanto Marte como Saturno nos están hablando de su debilidad como planeta. Ambas energías aquí están debilitadas. Por lo tanto, con esta configuración, los argumentos del mundo, tanto de las autoridades como la impulsividad de nuestra persona individualmente, de la gente, se derrumba. Nos sentimos desarmados, ¿verdad? Desprotegidos de esa coraza, si tú quieres, de rigidez que teníamos antes. Ahora, con esta configuración nos habla de que estas energías, las energías de control y la energía de hiperactividad, de iniciativa, de impulsividad, han bajado su resistencia, han bajado su fuerza. Por eso es que Marte lo encontramos aquí, haciendo que pierda su fervor, ya que Marte en Cáncer pierde mucho su energía. Mercurio, por otra parte, está junto con Júpiter, el gran Júpiter, dentro de Géminis. ¿Qué es Géminis? El signo de la comunicación, el signo del entendimiento. Júpiter, el gran manifestador, el gran benefactor, el de la sabiduría divina. Y Mercurio, quien rige a Géminis, sería el planeta que infunde, ayuda, controla, apoya nuestra comunicación y nuestro entendimiento. En esta configuración nos explica que aún no entienden con amplitud el momento divino que se ha manifestado, pero la mente ya está mucho más activa, mucho más clara y tratando de entender, pero más abierta. Luego más tarde vamos a ver qué pasa con esa unión, o mejor dicho, este tránsito de Mercurio y de Júpiter en Géminis. Es un gran anuncio, ha ocurrido un gran anuncio o revelación. ¿Por qué? Porque los apóstoles han visto cómo el resucitado ahora se eleva a los cielos y se pierde de vista. Es decir, la mente, por un lado, está tratando de entender, de absorber, y al mismo tiempo la energía de Júpiter está infundiendo la magia mística del momento. Noten, hablando de mística, que Neptuno, desde el día de la crucifixión, aún está a 0 grados de Acuario. Hay una renovación de nuestras creencias y de nuestra visión de la realidad. Recuerda que Neptuno tiene que ver con visión. Y al estar en Acuario, el signo de la revolución y la transformación, hay una renovación, una transformación, hay una evolución de nuestra visión de la realidad. En este caso, esto fue lo que experimentaron los apóstoles. Este día, el día de la resurrección, mirando esta carta, es un día de una gran energía que produce confrontación, pero también activación. Confrontación con la realidad, pero activación. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más va a suceder? Es un día también de presión emocional internalizada. ¿Por qué? Bueno, porque con esta configuración, recuerden que la luna representa las emociones, está a primeros grados de Tauro. Con esta configuración también Jesús le da instrucción a los apóstoles. ¿Y qué es lo que les dice? Ahora esperen, porque yo me voy para poder mandarles al Consolador, al Paráclitus, al Protector, al Espíritu Santo. Quédense hasta que ustedes lo reciban, quédense en el aposento alto donde los apóstoles estaban escondidos, muchos de ellos todavía con miedo. Ahora había más tranquilidad, sin embargo, todavía había expectativa o incertidumbre hasta cierto grado de ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más va a pasar? Noten en esta configuración que Júpiter también está en grado 22. Grado 21 es, se termina un proyecto. ¿Ahora qué?
grado 22 es el comienzo de algo nuevo. Y efectivamente, el grado 22 nos indica de que una nueva construcción, una nueva etapa, una nueva revelación, Júpiter, revelación, ha comenzado a desarrollarse a partir de este momento. Vamos a terminar leyendo las escrituras y viendo qué nos describe a las escrituras para este día. Y dice así, en Hechos capítulo 1, verso 3 y también unos fragmentos de entre el 9 y el 11. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pareciéndoseles durante 40 días. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Este es el momento de la ascensión de Jesús a los cielos. Ahora miremos la carta de lo que sucede 10 días más tarde. ¿Por qué? Porque Jesús le da instrucción que se queden tranquilitos hasta que llegue el Espíritu Santo. Pues este día es el que llamamos el Pentecostés. Es decir, ocurre 50 días después del día de la resurrección. Sería entonces para el 25 de mayo del año 33. Y aquí, ¿qué es lo que algo muy parecido de lo que ocurre durante el momento de la resurrección? Pero en este caso, ahora el sol entra en Géminis, el signo, recuerden, que nos habla de entendimiento, de razonamiento y de comunicar. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que tenemos esta relación armónica también entre Mercurio y Júpiter, también en Géminis, con Urano, el planeta de la renovación, de la revolución, de los milagros. ¿Y dónde está ocurriendo esto? Bueno, pues está ocurriendo en Leo. ¿Quién es Leo? Un signo regido por el Sol, un signo que representa al rey, monarca, al absoluto. Y desde acá, Urano hace esta relación armónica con el planeta de la comunicación y el planeta de la revelación. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues los apóstoles este día reciben de parte de Dios o de Dios, reciben al Espíritu Santo que les produce un alumbramiento de sus mentes. ¿Dónde está Mercurio, el planeta del intelecto? En unión al planeta de la revelación divina, Júpiter. ¿Y en qué relación? Armónica con Urano, el planeta de los milagros, de la sorpresa, de lo inesperado. ¿Qué sucede con esto? Alumbramiento de la mente, pero también ocurre el entendimiento de todo lo que hasta ahora Jesús le había estado comunicando a ellos, e incluyendo también cuál era su misión de ahora en adelante. ¿Y qué es lo que sucede? Pues al estar el sol en Géminis también, en este stellium que se está formando en Géminis, los apóstoles inmediatamente salen a la calle. Ya se acabó el miedo y empiezan a hablar en lenguas, en diferentes idiomas. Las personas que estaban de visita en Israel en ese momento empiezan a entender a estos discípulos de Jesús en sus lenguas natales y se asombran. ¿Cómo es posible que esta gente, estos señores estén hablando en mi lengua, en mi idioma? Pero además los apóstoles se lanzan a comunicar. Por eso es que tenemos ese stellium en Géminis, el sol, que en este caso representaría a cada uno de ellos. Ahora en Géminis le da esa capacidad de comunicar, pero la conjunción de Mercurio y Júpiter les da el poder de hablar con de nuevo la revelación y además de hacerlo de una manera tan sorpresiva que ya ni el miedo ni las preocupaciones con las autoridades del momento los detiene. Por eso es que vemos ese sextil tan maravilloso entre Urano, el planeta de la sorpresa, y Júpiter y Mercurio, quien están unidos en Géminis. Otra de las cosas que me llama también la atención, ¿dónde es que está la luna? 10 grados en Virgo. El Virgo representa la madre, la perfección, el servicio, representa también a la Virgen María, a la Virgen. ¿Dónde está la luna? En Virgo. Y en esta configuración también tenemos que hay una relación también bastante importante en este caso, de sextil de la luna con Saturno. ¿Quién es Saturno aquí ahora? Representa la autoridad, representa la ley, representa que esta configuración de perfeccionismo de la luna desde Virgo, haciendo sextil con Saturno en Cáncer, un signo regido por la luna, nos está indicando que la Virgen es testigo y ahora comprende y ahora se ha manifestado plenamente en ella el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de esa promesa de que Dios iba a darnos para purificarnos, para servirnos,
para perfeccionarnos. Así que en esta configuración astrológica vemos no solamente la capacidad de los apóstoles de comunicarse maravillosamente con iluminación, con valentía, revelando verdades y explicando las escrituras como si ellos mismos fueran maestros de la ley. Recuerden que estos señores, los discípulos de Jesús, no eran la gente de la clase alta, eran gente, pescadores, carpinteros, algunos vaguitos de a pueblo de las afueras de Sevilla. No eran necesariamente los señoritos, ¿verdad? Eran gente humilde, sencilla, no necesariamente expertos en las escrituras. Pero Dios tiene ese sentido del humor maravilloso que siempre busca a personas descartadas por la sociedad para sorprender a los que se creen que son algo. Otra de las cosas que noto en esta configuración astrológica es el trígono el gran trígono que se está armando entre Plutón, el planeta de la transformación, desde Sagitario, indicando una transformación enorme de nuestra manera de creer, de nuestra manera de pensar, desde Sagitario, el filósofo Sagitario, formando trígono con Urano. ¿Quién es Urano? El creador, en este caso el transformador. ¿Pero dónde está? En Leo, en este caso, en esta carta, Leo, regido por el Sol, representa a Dios, al creador, al yo por excelencia, al supremo, al absoluto. También Plutón desde este lado forma también otro trígono con Venus desde Aries. Ha comenzado un nuevo período. Venus, el planeta de la fertilidad, el planeta de la dulzura, la belleza, la bondad de Dios, la buena suerte, la alegría a través del placer desde Aries, nos está indicando un comienzo nuevo desde el gozo de recibir el Espíritu Santo. Y eso fue lo que causó en ellos, porque cuando ellos reciben el Espíritu Santo, dice que estas lenguas de fuego cayeron sobre su cabeza, una alegría, una euforia enorme contagió sus vidas en ese momento y empezaron a hablar desde una alegría, una euforia que sobrepasaba su capacidad física para controlarla. Y además, Venus también está en trígono con Urano, el planeta de la sorpresa, de los milagros, de lo inesperado. Es decir, revolución, transformación y placer o inicio de una vida de gozo y de placer. Venus está en el signo de los inicios, Aries. Es decir, es una configuración extraordinariamente maravillosa que nos está diciendo algo ha comenzado de una manera extraordinaria, feliz, no solamente para estas personas, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Porque esta esta configuración que se veía en los cielos, está mandando su energía para todo el planeta. Bueno, ¿y qué nos dice la Escritura sobre este momento? Veámoslos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjate que hay una recalcación ahí, hay doble énfasis. Unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les posaron o se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces Pedro, el impulsivo Pedro que lo negó 3 veces, unos días antes de la crucifixión, dice: poniéndose en pie con los 11, es decir, los otros apóstoles, alzó la voz y les habló. Les habló a todo el pueblo. Es decir, ya no había más miedo, ya no había por qué ocultar lo que ellos habían vivido, porque ese mismo momento, y como está reflejando el cielo, esa unión de Mercurio con Júpiter les está dando esa impresión clara, ese entendimiento claro de la realidad divina que Dios les está comunicando. Y al entrar el Sol en Aries, junto con esa conjunción de Júpiter con Mercurio, les da además la fuerza de nuevo para lanzarse, para hablar, para comunicar su maravilla. Y ese gran trígono entre Plutón, Urano y Venus nos está indicando algo muy bonito ha comenzado para la vida de estas personas, y ya están listos para dejarle saber al mundo cuál es la buena noticia. Es que Jesús ha resucitado como Él lo dijo. Nos vemos entonces en el próximo video.